¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenas tardes. Este es un nuevo video que va a tratar en esta ocasión sobre el plan económico de Larreta. En el anterior video nos ocupamos del bimonetarismo y el plan económico de Patricia Bullrich. Hoy nos ocuparemos del plan económico, como acabo de decir, del otro precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, que es supuestamente, según las encuestas, la agrupación política con más chances de ganar las elecciones. Sin más dilación, vayamos al grano. Como puede verse en las siguientes dos charts, Larreta considera la eliminación del déficit fiscal como el principal ancla del programa económico de su próximo gobierno. Argumenta, vamos a terminar con el déficit fiscal, que es la madre de todas las batallas. Y eso implica, primero y antes que nada, bajar el gasto público. O sea, el principal punto de la agenda económica y del programa económico de Larreta es bajar el gasto público. Entonces, en este marco hay que preguntar dos cosas. ¿Cuánto y en qué va a bajar el gasto público? Entonces, como marca acá el primer chart, Larreta planea asumir y bajar el gasto público 5 puntos del PBI. Concretamente, si él lograra bajar el gasto público 5 puntos del PBI, el gasto público que hoy en día ronda los 43 puntos del PBI, bajaría a 38. Para que se ubiquen, cuando Néstor Kirchner dejó su presidencia, el gasto público era 8 puntos más bajo que hacia dónde lo quiere llevar Larreta, era 30% del PBI. Y cuando estalló la convertibilidad, el gasto público rondaba los 24, 25 puntos del PBI. O sea, a todas luces, ustedes se pueden dar cuenta que esta baja del gasto público como objetivo final e inicial del programa de Horacio Rodríguez Larreta, sinceramente es para reírse un poco, debido a que está a años luz de ser lo que necesita la economía argentina. Pero ahora, mirando a dónde quiere bajar el gasto público, lo dice concretamente que su reducción va a abarcar, como se muestra en este primer chart, planes sociales, programas de salud y educación, y eliminar gastos que supuestamente están superpuestos entre nación y provincia. Y va a apuntar contra la cantidad de empleados de Aerolíneas Argentina y contra la cantidad de empleados de Trenes Argentinos, que tienen 30.000 empleados. Ahora bien, no termina acá. Y después va a atacar los subsidios a la energía, que es menos de la mitad de este programa que él pretende bajar el gasto público 5 puntos del PBI, porque él dice que en eso va a bajar 2 puntos del PBI. ¿Ok? Es más, porque él juzga que haberle quitado los subsidios al 30% de la población es muy poco y que sigan estando subsidiados 70% de la población es mucho. Más allá de los juicios de valor
quiero hacer hincapié, quiere bajar 5 puntos del PBI el gasto, lo cual es muy poco. Con los últimos números sería bajarlo de 43 a 38. ¿Dónde vemos que es muy poco? Y Néstor Kirchner, cuando se fue de la presidencia, lo dejó en 30 puntos del PBI, o sea, 8 puntos más bajo que su meta. ¿Ok? Y cuando vemos cómo quiere bajar los 5 puntos, podríamos decir que un poquito más de 3 puntos lo quiere bajar atacando salud, educación y algunos programas superpuestos entre nación y provincias, que él es nación, tiene que bajarlo todo de nación, porque con las provincias no se puede meter. Y después un poquito menos de 2 puntos porcentuales en subsidios económicos. ¿Ok? Lo mismo que Macri. En esta última alternativa esperemos que lo haga mejor que Macri, porque terminó mal la experiencia de Macri. Pasemos y miremos, echémosle un vistazo al segundo chart. Él es muy claro. Vamos a alcanzar el equilibrio fiscal con baja del gasto, sin reducir impuestos. Y considera que alcanzando de esta manera el equilibrio fiscal, repito, bajando el gasto, sin tocar impuestos, este equilibrio fiscal alcanzado de esta manera sería suficiente para lograr confianza para ir liberando el cepo cambiario de manera gradual. Antes de hablar de la baja del cepo, voy a finalizar con lo fiscal, los comentarios iniciales. Después vamos a ver los números. A ver, si uno baja el gasto público sin bajar impuestos y no logra que aumente la inversión, es un ajuste recesivo. ¿Por qué? Porque la reducción del gasto público es inmediata caída de la demanda agregada. Entonces, si no es más que compensado con un aumento mayor de la inversión, esa reducción del gasto público implica caída neta de la demanda agregada en el corto plazo, por lo cual es menor nivel de actividad en el corto plazo. Al ser menor nivel de actividad en el corto plazo, cae la recaudación, y al caer la recaudación, la baja del gasto que pensabas que era suficiente para alcanzar el equilibrio fiscal va a ser insuficiente. Entonces vas a tener baja del gasto público con recesión y con déficit fiscal, con lo cual el mercado va a percibir que fracasaste en tu objetivo y va a invertir todavía menos y se va a retroalimentar recesivamente el escenario. ¿Qué vemos acá? Que es un error pretender alcanzar el equilibrio fiscal bajando solamente el gasto público. Para que se entienda, si vos tenés un déficit fiscal hipotético de 5 puntos, vos deberías bajar el gasto público 10 puntos para poder bajar la presión tributaria 5 puntos. Entonces, la baja del gasto público, prendiendo una vela, porque no se sabe, ex ante, tiene chance de ser compensada por un aumento de la inversión, porque bajaste la presión tributaria y lograste de esa manera que los negocios del sector privado sean más sencillos encararlos y aumentás la rentabilidad del sector privado. ¿Por qué le bajaste impuestos? Y al aumentarle la rentabilidad y permitiéndole ganar dinero más fácil y en mayor cantidad, le pones la zanahoria al anzuelo de la inversión. Y así la inversión crece y compensa la baja del gasto público. No cae la demanda agregada, no hay recesión, la recaudación no cae y hay equilibrio fiscal. ¿Se entendió? Bueno, pero nada de esto está haciendo Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, pasemos al cepo cambiario. En este punto, Rodríguez Larreta, como marca acá el próximo chart o el mismo chart en el punto 4, se diferencia de Macri porque Macri abrió el cepo de un día para otro en el 2015. Es verdad que Prat Gay no lo abrió en forma correcta.
Pero no es que no lo abrió en forma correcta porque lo hizo de un día para otro. Lo abrió mal porque cometió otros errores en términos del armado del programa económico. Pero Horacio Rodríguez Larreta dice, en aquel tiempo el país estaba poco endeudado y un gobierno como aquel, amigo del mercado, pudo tomar crédito externo para financiar el déficit fiscal a la salida de la apertura del cepo cambiario. En cambio, yo no voy a tener esa opción. Por eso no lo puedo abrir inmediatamente. Ahora, acá vale la pena, vamos a hacer comentarios al final. Es contradictorio consigo mismo, porque en el punto 5 insiste con la idea de que esta vez no hay una luna de miel de 100 días, sino que hay una luna de miel de 100 horas para tomar todas las primeras medidas y llevar a cabo el plan de desregulación más ambicioso de los últimos 30 años. No es que tenés solamente 100 horas, no es que vas a hacer el plan de regulación más ambicioso de los últimos 30 años. Bueno, Horacito, estás entrando en una contradicción, una inconsistencia contigo mismo. ¿Por qué? Porque si el cepo lo abrís solamente gradualmente y en el tiempo, lo cual es inconsistente en sí, y voy a explicarlo más adelante. Si lo abrís gradualmente y de a poco en el mediano plazo, no estás tomando medidas en 100 horas, y mucho menos haciendo el plan de desregulación más ambicioso de los últimos 30 años, porque el mercado cambiario va a seguir regulado, y no lo desregulaste en 100 horas. No mientas más, Horacito. Punto 6. Impulsará un nuevo modelo monetario y cambiario. Vamos a reconstruir la independencia del Banco Central para ordenar la política monetaria y volver a tener una moneda confiable. O sea, acá en el siguiente chart podemos ver que nos está prometiendo lo mismo que nos prometen todos los políticos hace 7, 8 décadas. Esta promesa que nuevamente está haciendo Larreta, ¿a qué nos llevan? A lo mismo de siempre. Miremos este tercer chart arriba a la izquierda. Estas promesas de Larreta llevaron a 75 años de emisión e inflación, con las dos hipers incluidas. Es el BCRA de siempre, que en la izquierda abajo podemos ver cuánto entre 1935 y 2019 subió el dólar en forma acumulada y cuánto subió la inflación en forma acumulada. Sinceramente, esos dos porcentajes no tengo ni idea cómo se pronuncian esos dos números, por eso no los digo. Y a la derecha podemos ver cómo, con la promesa que vuelve a hacer Horacio Rodríguez Larreta, a la derecha vemos que cambiamos 6 signos monetarios con las promesas de Larreta. Peso moneda nacional, peso ley, peso argentino, austral, peso convertible y peso NACAM Pop, que tenemos desde el 2002. Y abajo vemos cómo antes de la convertibilidad, con los cambios de todos los diferentes signos monetarios, el Banco Central, década por década, que es lo que muestran esas líneas para arriba, fue generando cada vez más inflación acumulada cada 10 años. Pero ahora volvamos a la última promesa del plan económico de Larreta, lo vemos de vuelta, que es el punto 7. Vamos por la modernización en el siglo XXI. Impulsaremos marcos jurídicos para las nuevas formas de trabajo y así terminar con la industria del juicio. Esto hace referencia a una reforma laboral. Acá hay que parar la pelota y ser claro. Es verdad que el derecho positivo laboral es socialista, cuasi comunista e impide, desincentiva que los empresarios tomemos gente. Ahora, les cuento, por más que tengamos el derecho positivo laboral más flexible del mundo, porque sigue habiendo cepo, porque enfrentamos una presión tributaria altísima, porque vos no la bajás, Larreta,
y sigue en el 37% del PBI como está hoy en día, el sector privado se le hace muy difícil ganar dinero. Y si se le hace muy difícil ganar dinero, no va a tomar trabajadores porque no le interesa, no porque el derecho positivo es socialista. ¿Se entiende? No pongamos los caballos delante del carruaje. O sea, se le hace imposible ganar dinero al sector privado, se le hace imposible tener rentabilidades positivas al sector privado. Ergo, por eso no le interesa tomar trabajadores. Después está el problema del derecho. Pero ahora vayamos al núcleo gordiano del plan de Larreta, que es el déficit fiscal. Acá, en este chart, vemos desde 1960 el resultado fiscal del sector público nacional a la izquierda en Argentina y a la derecha desde 1950 en Estados Unidos. Los políticos prometen déficit fiscal cero, prometen equilibrio fiscal. ¿Y qué vemos? Que tanto en Argentina como en Estados Unidos, como en la Unión Monetaria Europea, siempre hay déficit fiscal. ¿Por qué? Porque no quieren entender que el déficit fiscal es la regla, es la esencia del sistema gubernamental que tenemos hoy en día, totalmente putrefacto. El Estado-Nación, más el constitucionalismo, más la democracia representativa, donde el problema está en la representación y en la ausencia en realidad de contrato de representación, porque el voto es secreto, y los administradores asumen en comodato, administrando lo que no es de ellos y lo que es de nadie en realidad, porque la propiedad pública es un oxímoron, no existe, es de nadie. Entonces el incentivo es una alta preferencia temporal, es gastársela toda en el presente. Y se ganan elecciones con gasto público, pero se las pierde con impuestos. Ergo, es negocio tener mucho gasto público, pero impuestos más chiquitos, y tener déficit fiscal. Y financiarlo ¿cómo? Con endeudamiento, que no es otra cosa que pagarlo a futuro con impuestos futuros. Entonces la regla es el déficit fiscal. Cualquier político que prometa equilibrio fiscal en forma permanente es un mentiroso. Cualquier plan económico que se base en equilibrio fiscal es mentiroso. Está mal hecho porque no entiende el esquema de gobierno que tenemos, el organigrama institucional, la arquitectura institucional que tenemos y el esquema de incentivos que hace que las políticas públicas lleven a cada vez más gastos, pero menos impuestos para ganar elecciones y financiarlo en forma escondida, pateando el financiamiento con deuda hacia más adelante o con emisión monetaria, que es impuesto inflacionario, que se cobra seguro sin poner la cara delante. ¿Se entiende? Pero ahora yendo a los números específicos, señor Larreta, entiendan por qué su plan económico está mal hecho. Primero, porque usted, Larreta, habla de bajar el gasto público 5 puntos porcentuales, porque tiene en su mente un déficit primario que era la meta del 2023 de 1.9, redondeando 2, más 3 puntos de intereses. Ok, ¿y cuál es el problema? Que el déficit fiscal este año, como ya vamos a ver en el siguiente chart, va a ser más alto. Usted está cometiendo el mismo error que cometió Macri, que casi alcanza el equilibrio primario en el 2019, pero tuvo, como se ve en este chart, en el 2019, un déficit financiero de 3.8. Hay que sumarle el cuasi fiscal, que tuvo de 3.2, y después provincia de 1.7. Y todo el déficit del 2019 fue 8.7. Señor Larreta, el año pasado el déficit de nación de primario más intereses, o sea, el financiero, fue 5.2. Pero después le tiene que agregar el cuasi fiscal de 4.9 más provincias y llega al 10.7 el déficit del año pasado. O sea, ¿se da cuenta que bajar el gasto público 5 puntos del PBI va a agrandar los problemas? Porque en realidad asume y no soluciona ningún problema. Ahora,
Yo le acabo de decir que el 2022 cerró en 10.7, el déficit total bien medido. Pero ese 10.7, ¿en cuánto se va a transformar en este 2023 que usted va a recibir si es presidente? Acá lo tienen, señores. Con un déficit fiscal primario que aumentaría a 4.8 en 2023, el déficit total bien medido del país ascendería a 16 puntos del PBI. Usted se da cuenta que la reducción del gasto de 5 puntos porcentuales del PBI le hace cosquillas al problema fiscal de Argentina. Si usted pretende que bajar el gasto público 5 puntos del PBI funcione de ancla, está equivocado, no va a ser un ancla de Tergopol, se va a romper y el barco va a salir a la deriva. ¿A la deriva hacia dónde? Hacia la tormenta se va a dirigir. ¿Se da cuenta? Pero aparte, ahí usted está viendo que hay un déficit fiscal de 7.5% del PBI. Y acá usted no está diciendo nada, habla de reforma monetaria y no dice más nada porque está escondiendo los verdaderos problemas. En una parte los esconde porque le conviene esconderlo y le conviene no decir que va a avanzar sobre la propiedad privada y va a poner algo parecido a un plan Bonex. Eso en primer lugar. Y después no dice nada de lo que es la reforma monetaria porque sus economistas tienen realmente incomprensión del gran problema monetario, que ya lo voy a explicar. Pero vayamos a lo primero. ¿Por qué oculta la realidad? Porque oculta que va a aplicar un plan Bonex. Y esto lo vemos en este siguiente chart, donde en línea verde hacia arriba tenemos desde enero del 2022 hasta mayo, último mes cerrado, cuánto se emitió, cuánto cantidad de dinero cuasi fiscal de LELIQ y PASES se emitió. Desde enero del año pasado a mayo de este año se emitieron 9.5 billones, la línea verde, de dinero en LELIQ y PASES. Y en déficit fiscal, para financiar déficit primario, que usted identifica como el principal problema, se emitieron solamente 2.9 billones. O sea, usted se da cuenta que el problema de las LELIQ y PASES, sobre el cual ni usted ni sus economistas abren la boca, es 4 veces más grande que el problema que usted identifica como el gran problema de la economía argentina, y que encima, como ya expliqué anteriormente, su plan resuelve mal. Entonces acá vemos totalmente la inconsistencia de su plan económico, porque tiene errores de diagnóstico, errores de diseño del plan y errores de magnitud de los problemas. Está equivocado en todo. Usted habla de reforma monetaria y en realidad no dice nada sobre el principal problema monetario argentino. ¿Cuál es? Como se ve acá, usted no habla nada de la política monetaria endógena. No pretende solucionar el problema de la política monetaria endógena. ¿Cuál es la política monetaria endógena? Cuando la cantidad de pasivos monetarios o la tasa de crecimiento de los pasivos monetarios no es determinada por la propia voluntad y la decisión del BCRA, sino por factores exógenos que están fuera del Banco Central. En consecuencia, el Banco Central no tiene control sobre cuánto tiene que emitir de base monetaria ni de LELIQ y PASES. ¿Y a dónde surge esta anormalidad que usted no resuelve, ni sus economistas entienden ni hablan de resolver, que es la que da lugar a que Argentina y su Banco Central tenga política monetaria endógena y tenga LELIQ y PASES y dinero cuasi fiscal? Es que obligan a los exportadores
a pasar por el Banco Central y a liquidar todos los dólares en el Banco Central. Y esto hace que el Banco Central tenga que emitir base monetaria en línea con todos los dólares que le liquiden. Y el volumen de dólares que le liquiden dependen de qué. Dependen del clima, o sea, del volumen de la cosecha. Dependen del precio de la soja, que depende de la política monetaria de Estados Unidos, depende del clima, depende del hambre de los cerdos chinos, depende de la cosecha y su volumen en Estados Unidos y en Brasil, que compiten con Argentina. Bueno, usted esto no lo entiende y pretende que sigan liquidando todas las exportaciones en el BCRA, lo cual va a seguir haciendo que la política monetaria sea endógena y en consecuencia el BCRA va a seguir sin control de cuánta base monetaria va a emitir y cuántas LELIQ y PASES va a emitir. Ahora, ¿por qué esto? Porque acá hay un trasfondo ético y está igual de desalineado que Alberto Fernández, que Macri antes, que Cristina y que Néstor y que Duhalde. Todos hacen lo mismo. Duhalde, Néstor, Cristina, Macri, Alberto Fernández y ahora usted. Todos mantienen la obligatoriedad de pasar por el BCRA y liquidar los dólares, convirtiendo, como ya dije, la política monetaria endógena, lo cual obliga al BCRA ¿a qué? A emitir los pesos para comprar todos esos dólares cuyo volumen no controla. Y cuanto mayor sea el volumen, más LELIQ y PASES tienen que emitir. ¿Y por qué? Porque acá hay un problema ético. Ustedes pretenden apropiarse de esos dólares ajenos y tener control de esos dólares ajenos para hacer sus propios negocios, favorecer a sus socios prebendarios y obtener ingresos corruptos. De hecho, todo cierra porque usted pretende y calla no cambiar esto y mantener el cepo, con lo cual, bingo, potencia el negocio de apoderarse de los dólares ajenos que obtiene obligando a los exportadores a pasar por el BCRA. El cepo es consecuencia de esto, porque Macri hacía esto aún sin cepo. ¿Qué sucede? Cuando a partir del paso del tiempo y durante 1, 2 o 3 años, 3 años y medio, mantuviste política monetaria endógena, tuviste que emitir mucha base monetaria y muchas LELIQ y PASES para comprar obligatoriamente los dólares que obligabas a que liquiden en el BCRA, ¿eso a qué lleva? A que aumente mucho el pasivo del BCRA y como tenés que pagar deuda y los argentinos ahorramos en dólares, los dólares del activo desaparecen. Y eso llevó a que Macri tuvo que poner el cepo de vuelta. El cepo es consecuencia del problema, no es origen del problema. El problema es que si no levantás el cepo, como vemos en este último chart, un sub y baja. ¿Por qué? Porque mientras tengas el cepo puesto, Horacio Rodríguez Larreta, eso es un exceso de demanda en el mercado cambiario, que te va a conducir a escasez de dólares, presiones cambiarias, tipo de cambio que inexorablemente va a ser cada vez más alto y del otro lado, en todos los otros mercados, te va a traer exceso de oferta en el mercado de bonos, en el mercado de dinero, en el mercado de bienes, en el mercado de trabajo. Ese exceso de oferta en el mercado de bonos va a ser riesgo país que no va a bajar y en la tendencia va a volver a aumentar después de el boom transitorio inicial, si es que lo hay. En el mercado de dinero, el exceso de oferta va a ser en la tendencia, por más que baje circunstancialmente la inflación, más inflación a futuro. El exceso de oferta en el mercado de bienes se va a convertir en más recesión. En el mercado de trabajo, los trabajadores estamos del lado de la oferta.
El exceso de oferta va a ser caída del salario real, retroalimentando negativamente la caída del consumo. Y todo esto va a ser más pobreza e indigencia. Larreta, tu programa económico es inconsistente, contradictorio por todos lados. Está mal hecho, va a llevar a pésimos resultados. Vas a fracasar y no sorprende. ¿Por qué? Porque decís que vas a hacer todo lo opuesto a lo que hiciste en el gobierno de la ciudad. No sabés hacer esto. En el gobierno de la ciudad aumentaste el gasto, aumentaste el Estado, aumentaste la presión tributaria y aumentaste el endeudamiento. No desregulaste nada, todo lo contrario, cada vez regulaste más. Lo único que no hiciste fue crear impuesto inflacionario. ¿Por qué? Porque no tenés el Banco Central. Pero Larreta, indexaste todos los meses el impuesto inmobiliario, disfrazado de tasa llamada alumbrado, barrido de limpieza. Sos el único político que te atreviste a ajustar un impuesto mensualmente por la inflación. Larreta, sos el más delincuente de todos los políticos argentinos. Sos el peor de todos. Te va a ir mal si llegas a ser presidente. ¿Cuál es el problema? Que en realidad le va a ir mal a tu gobierno, a vos no te va a ir mal. Al que nos va a ir mal es a todos nosotros. Gracias. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.